Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Simple dominio y caída de la economía de la floración. Más tarde ese día, Naoya encontró a Naobito descansando en su lugar habitual, una taza de sake en la mano y una expresión aburrida en su rostro. Sin dudarlo, Naoya se acercó a él, su tono casual pero atado de determinación. Oye, viejo. Quiero aprender Simple Domain y Kaido Blossom Emotion. Naobito levantó una ceja, con los ojos afilados estrechando mientras tomaba un lento sorbo de sake. No parecía sorprendido. Si nada, parecía ligeramente divertido por la contundencia de Naoya. Parece que tus modales están declinando. O tal vez te has puesto demasiado cómodo a mi alrededor. Naoya sonrió, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Con el tiempo, se había familiarizado con las peculiaridades de Naobito, y el anciano, a su vez, había desarrollado una tolerancia entristecida por la falta de formalidad de Naoya. Si Naobito se dio cuenta o no, había empezado a gustarle al menos el chico, lo encontró menos irritante que el resto del clan. ¿Qué puedo decir? No eres tan aterrador como crees. Además, no estoy aquí para perder tu tiempo. Estoy aquí para hacerme más fuerte. Así que, ¿me vas a enseñar o no? Naobito soltó una risa baja, fijando su copa con un clink suave. Su expresión era ilegible, pero había un destello de algo, tal vez en sus ojos. Escuché que peleaste con tu hermano. Ese retardado debe pensar en algo especial. Así que, ¿ganaste algo de esa pérdida de tiempo? ¿Quién? Preguntó Naoya, fingiendo ignorancia. Naobito lo miró un momento, con los ojos afilados estrechando ligeramente. Luego, con un suspiro, aclaró. Estoy hablando de Gorlock. Oh, ¿te referías a Barako Bese? Se rió Naoya, su sonrisa ensanchada. Mi malo. Los labios de Naobito se movieron, casi como si estuviera luchando contra una sonrisa propia. Pero qué cruel de tu parte, decir eso de uno de tus hijos, agregó Naoya, su tono goteando de sarcasmo. Naobito se inclinó hacia atrás en su asiento, sus agudos ojos nunca salieron de Naoya. El más leve toque de una sonrisa tocaba en sus labios, aunque rápidamente lo enmascaró con otro sorbo de sake. ¿Cruel, dices? Naobito respondió, su voz seca y atada de diversión. Si eso es cruel, entonces, ¿qué te hace? Tú lo enviaron volando por los campos de entrenamiento como un muñeco de trapo. Y no creas que no escuché sobre los nombres que le llamabas. Barako Bese. ¿En serio? Naoya se encogió de hombros, su sonrisa nunca vaciló. ¿Qué puedo decir? Es un blanco fácil. Además, si va a desafiar a un niño de 7 años, merece un poco de humillación. No es mi culpa que sea tan afilado como una cuchara. Naobito esnifó, tomando otro sorbo de sake. Simple Domain and Falling Blossom Emotion, ¿eh? Ambicioso para un mocoso como tú. Esas técnicas no son precisamente amigables con los principiantes. Buena cosa, no soy un principiante, entonces. Naobito lo estudió por un momento, con los dedos tambores contra la mesa. Luego, con un suspiro, se inclinó hacia atrás, su tono casual pero llevando un borde subyacente. Bien. ¿Pero cómo lo enteraste de estas técnicas? No recuerdo haberlos mencionado. Y sé que nunca le pedirías a nadie del clan nada, ni siquiera a los mayores. ¿Miras a todos, no? Incluso yo, ¿estoy en lo cierto? La sonrisa de Naoya no flaqueó. En todo caso, se amplió, sus agudos ojos brillando de diversión. Tengo mis caminos, respondió simplemente, su tono críptico pero confiado. La mirada de Naobito se estremeció, pero había un parpadeo de curiosidad detrás de sus ojos afilados. Aunque no apretó más. Si Naoya tuviera secretos, los descubriría eventualmente. Por ahora, se contentaba con dejar que el chico jugara sus juegos. Cuando Naoya se giró para irse, Naobito lo vio irse, una leve sonriente tirando de la esquina de sus labios. El chico era arrogante, claro, pero tenía la unidad para respaldarlo. Y si Naobito estuviera siendo honesto consigo mismo, lo que rara vez había admitido que estaba empezando a disfrutar de sus pequeños intercambios.
Pero, por supuesto, nunca diría eso en voz alta. Mientras tanto, en una parte diferente del mundo del Jujutsu, Gojo Satoru, de 7 años, descansaba perezosamente en una alfombra de entrenamiento. Su mentor, un hombre de rostro severo con un portapapeles en la mano, estaba cerca, claramente tratando de mantener su compostura a pesar de la falta de interés de Gojo. «Rojo, ¿oíste sobre Naoya Zenin? Dicen que tiene mucho talento», dijo el mentor, su tono una mezcla de curiosidad y exasperación. «¿Zenin?», Gojo repitió, inclinando la cabeza como si tratara de recordar algo. «El nombre me resulta familiar, ¿dónde lo escuché? ¿Son famosos?», preguntó, bostezando fuerte como si la conversación fuera lo más aburrido del mundo. El ojo del mentor se estremeció, y una vena se aparó visiblemente en su frente. «¿No estabas prestando atención cuando estaba explicando a las principales familias?», dijo a través de los dientes apretados, claramente luchando para mantener su temperamento bajo control. Gojo inclinó aún más la cabeza, una sonrisa perezosa extendiéndose por su cara. «Debo haberme asentado. Ya sabes cómo es demasiada información, no suficiente tiempo para dormir la siesta». El mentor respiró hondo, contando claramente hasta 10 en su cabeza antes de responder. El clan Zenin es una de las 3 grandes familias del mundo Jujutsu. Son conocidos por sus poderosas técnicas malditadas y sus personalidades únicas. Gojo se encogió de hombros, apoyándose en sus manos. «Sounds aburrido. A menos que este chico de Naoya pueda hacer algo interesante, no veo por qué debería importarme». El mentor suspiró, pellizcando el puente de su nariz. «Solo, trata de prestar atención la próxima vez, ¿ok? Se supone que eres el futuro del mundo de Jujutsu, Gojo. No puedes ignorarlo todo». Gojo agitó una mano despectivamente, su sonrisa nunca se desvaneció. «Sí, sí. Futuro del mundo Jujutsu, bla bla bla. ¿Podemos volver a entrenar? O mejor aún, ¿podemos tomarnos un descanso? Estoy hambriento». El mentor gimió, murmurando algo bajo su aliento sobre prodigios desagradentes mientras Gojo se estiraba en la alfombra, claramente ya se había salido de la conversación. Mejora de la 4 años habían pasado en un abrir y cerrar de ojos, y Naoya tenía ahora 11. En ese tiempo, había dominado tanto Falling Blossom Emotion como Simple Domain a un ritmo asombroso más rápido de lo que la mayoría de los guerreros podrían esperar. También se había presionado implacablemente para refinar su maldito control energético, luchando incluso por las mejoras más pequeñas. Pero no importa lo duro que entrenó, no pudo escapar de la dura verdad del mundo Jujutsu. La fuerza era 80% de talento innato. Naoya había nacido con todas las ventajas de una poderosa técnica, talento loco y vastas reservas de energía malditas. La mayoría de los brujos matarían por uno de esos. Y sin embargo, incluso con todo eso, todavía no era suficiente para estar entre los más fuertes. En Jujutsu, tu técnica y talento natural decidieron tu futuro. Si naciste con una técnica débil, buena suerte se eleva más por grado 2. Este mundo era brutalmente injusto, y ninguna cantidad de esfuerzo podía cerrar la brecha entre alguien como él y monstruos como Sukuna o Gojo en su apogeo. Votos vinculantes. La mayoría de los hechiceros los evitaron, usándolos con moderación de todo por miedo a las consecuencias. Pero Naoya los vio por lo que realmente eran: una oportunidad. Un voto vinculante era un comercio, un contrato donde el sacrificio conducía a un mayor poder. Utilizado correctamente, podría empujar a un hechicero mucho más allá de sus límites naturales. Con la ayuda de votos vinculantes, desarrolló una nueva aplicación de la brujería de proyección. Ahora, podría registrar una fracción de sus movimientos como imágenes de energía maldita que duró por un breve momento. Estos señuelos imitaron sus movimientos exactos, desechando a su oponente y obligándolos a adivinar cuál era real. Las imágenes posteriores no tenían fuerza real propia. Pero Naoya no se detuvo ahí. Hizo 2 votos vinculantes adicionales para empujar aún más su capacidad de combate. El primero fue el voto de restricción de depredador. No atacaré primero en ninguna batalla. Al renunciar a la iniciativa, Naoya ganó un impulso masivo en la maldita producción de energía y acelerar el momento en que su oponente lo atacó. Encajaba perfectamente con su filosofía. Sin embargo, el riesgo era igual de grande. Tuvo que soportar el primer golpe de su oponente antes de contraatacar. Y este voto solo se activó en batallas reales donde Naoya realmente creía que podía ganar. No desencadenaría en el sparring o el entrenamiento, donde las apuestas no eran lo suficientemente altas. El segundo fue el voto de perfección temporal. Terminaré todas las batallas en 120 segundos.
Durante esos 2 minutos, las malditas reservas de energía y las habilidades físicas de Naoya se dispararon, lo que le permitió abrumar a casi cualquiera. Pero si la pelea se arrastrara más allá del límite de tiempo, su maldita energía caería a casi cero durante 10 minutos, dejándolo completamente vulnerable. Como el primer voto, solo se activó cuando Naoya reconoció la lucha como un verdadero oponente de amenaza en su nivel más fuerte. Estos votos eran arriesgados, pero Naoya nunca había tenido miedo de correr riesgos. Pero incluso con todas estas mejoras, Naoya no estaba satisfecha. Estaba trabajando en una aplicación mucho mayor de la proyección de la necesidad que lo haría literalmente intocable. Sin embargo, se mantuvo fuera de su alcance. Uno de los requisitos clave era dominar la técnica maldito reverse, una habilidad que incluso los hechiceros de élite lucharon por perfeccionar. Por ahora, era un rol imposible. Por ahora. Hoy marcó el final de una sesión de entrenamiento final con Naobito. El anciano había dejado claro, no había nada más que pudiera enseñarle. El único hueco en el conjunto de habilidades de Naoya fue el combate mano a mano, pero Naobito había sido demasiado perezoso para molestarse con él. De manera típica, simplemente se había encogido de hombros y dijo, lo descubrirás por tu cuenta de todos modos. Y no se equivocó. Naoya se puso de pie frente a Naobito en los campos de entrenamiento, su cabello ligeramente desaliñado y cayendo sobre sus ojos. Tomó un aliento largo y constante, su mirada afilada cerrando en Naobitos. El aire entre ellos era espeso de tensión. 2 minutos, dijo tranquilamente Naoya, levantando la mano y levantando 2 dedos. Naobito levantó una ceja, su habitual sonrisa perezosa vacilando por un momento. Gruñó, claramente confundido. Pero antes de que pudiera decir algo más, lo sintió la energía maldita de Naoya que sube con una velocidad antinatural, una ola palpable de energía que hizo que el aire a su alrededor se rompiera. En un instante, el comportamiento de Naobito cambió. Tiró a un lado su botella de sake, el vidrio destrozando contra el suelo mientras se alejaba, sus ojos afilados se estrechaban. Por primera vez en mucho tiempo, Naobito se mostró serio. Lo daré todo en esos 2 minutos, declaró Naoya. Bueno, murmuró Naobito, una leve sonrisa tirando de la esquina de sus labios. Vamos a ver lo que tienes. Naoya no respondió. Su expresión estaba tranquila, el voto de la perfección temporal había sido activado, y el reloj estaba corriendo. Naobito, a pesar de enfrentarse a un niño de 11 años, sintió un raro parpadeo de precaución. No era de los que subestimaban a los oponentes, incluso si eran décadas más jóvenes que él. La forma en que la maldita energía de Naoya aumentó, la forma en que sus ojos brillaban con el enfoque era suficiente para hacer que Naobito apretara la guardia. Sabía que si bajaba la guardia, incluso por un momento, podía encontrarse en una mala situación. La batalla entre ellos fue única. Ambos empuñaron proyección sorcery, una técnica que les permitió romper los movimientos en marcos. Sin embargo, sus técnicas idénticas se cancelaron mutuamente, lo que significa que ninguno de los dos podía congelar el otro en un marco. Esto significaba que la lucha se reduciría a la velocidad bruta y el poder, que podría moverse más rápido, golpear más fuerte y superar al otro. Naoya sabía que Naobito era aún más rápido que él. Incluso con el voto de perfección temporal amplificando su maldito energía y estadísticas físicas, las décadas de experiencia y velocidad natural de Naobito le dieron la ventaja. Pero Naoya tenía un plan. Si pudiera activar su voto de resolución de depredación, podría ser capaz de cerrar la brecha en la velocidad, al menos temporalmente. Si pudiera igualar la velocidad de Naobito, podría tener la oportunidad de dar un golpe decisivo. Naobito, por su parte, no fue un empujón. En sus 70, había sido lo suficientemente fuerte como para poder en solitario Dagon, una maldición de grado especial, sin permitirle siquiera abrir su expansión de dominio. Ahora, 16 años más joven, era aún más formidable. Su velocidad, precisión y potencia bruta estaban casi en su apogeo, y no tenía intención de dejar a algunos de los más modernos uno tan talentoso como Naoya el mejor de él. Los dos estaban uno frente al otro, el aire crujiendo de energía maldita. La habitual sonrisa perezosa de Naobito se había ido, reemplazada por una expresión enfocada, casi depredadora. Naoya, en cambio, se mantuvo tranquilo, con la mente corriendo mientras calculaba su siguiente movimiento. Te daré el primer golpe. Adelante, dijo Naoya, su sonrisa ensanchando ligeramente mientras extendía ligeramente los brazos, invitando al ataque. Kokusen hasta ahora, Naoya había mantenido sus votos vinculantes en secreto.
Había ocultado las mejoras que había ganado de ellas, usándolas solo en situaciones en las que nadie podía presenciar todo su potencial. Pero esta batalla fue diferente. Esta era su última sesión de entrenamiento con Naobito, y quería ver lo lejos que había llegado. Naobito se detuvo, sus agudos ojos se estrecharon mientras estudiaba Naoya. Detuvo la mitad de la sentencia, sus instintos entrando. Conocía a Naoya lo suficientemente bien como para entender que el chico nunca hizo nada sin una razón. Si Naoya le ofrecía la primera huelga, hubo una captura. Como quieras, dijo Naobito, su habitual sonrisa perezosa regresando. Tu cara me irrita de todos modos. Podrías usar una buena paliza. Sin una palabra más, Naobito se lanzó a Naoya, no se frenó. Esta era la elección de Naoya, después de todo. En un instante, cerró la distancia entre ellos y entregó un golpe limpio y potente directo a la cara de Naoya. El impacto fue brutal. La cabeza de Naoya se rompió hacia un lado, y su cuerpo fue arrojado hacia atrás con la fuerza suficiente para golpear una pared cercana. El sonido de la colisión resonó a través de los campos de entrenamiento, el polvo y los escombros esparciéndose en el aire. Por un momento, parecía que Naoya podría no levantarse. Pero entonces, lentamente, se puso de pie. Sus movimientos fueron deliberados, casi inquietantemente tranquilos, mientras se limpiaba la sangre de su rostro con la parte posterior de su mano. Escupió un bocado de sangre a un lado, sus ojos afilados brillando con una mezcla de dolor y determinación. «Esa mi primera vez en mi vida recibiendo un puñetazo en la cara», dijo Naoya, con la voz baja pero firme. Miró hacia abajo a su mano, ahora manchado de sangre, y sonrió débilmente. «Espero que también sea la última vez». Su cabello rubio cayó sobre sus ojos, proyectando una sombra sobre su rostro, pero la intensidad en su mirada era inconfundible. Naobito no perdió el tiempo. Se lanzó de nuevo a Naoya, con el puño apuntando directamente a la cara del chico. Pero esta vez, algo fue diferente. El puño de Naobito conectado, pero en lugar del impacto satisfactorio de la carne, no sentía nada. Sus ojos se abrieron al darse cuenta demasiado tarde de que había golpeado algo más. Antes de que Naobito pudiera reaccionar, un fuerte dolor explotó en su cara mientras el pie de Naoya conectaba con su mandíbula, enviándolo volando hacia atrás. Naoya se paró alto, su expresión tranquila pero sus ojos ardiendo con intensidad. «Eso realmente dolió», dijo, su voz atada con una distancia peligrosa. «Ahora me toca a mí». Naobito se limpió la sangre de la boca, con los ojos afilados que se acercó mientras miraba fijamente a Naoya. Por primera vez en mucho tiempo, se veía genuinamente sorprendido. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz teñida de confusión y curiosidad. ¿Era una aplicación de la persedia de la proyección? La sonrisa de Naoya se ensanchó, pero no contestó de inmediato. En cambio, dio un paso adelante, sus movimientos deliberaron y calcularon. El aire a su alrededor parecía crujir con energía maldita, las imágenes de sus señuelos parpadeando dentro y fuera de la existencia como fantasmas. «¿Se podría decir eso?», finalmente respondió Naoya, su tono casual pero cargando un borde subyacente. «He estado trabajando en algunas mejoras. Pensé en probarlos en ti». Los ojos de Naobito brillaban con una mezcla de diversión e intriga. Se enderezó, su habitual sonrisa perezosa regresando, aunque había una nueva agudeza en su mirada. «¿Mejoraciones, eh? ¿Me has estado sosteniendo, mocoso?». Naoya se encogió de hombros, su sonrisa nunca se desvaneció. «Hombre, si yo fuera tú, fingiría una lesión y me iría ahora mismo». Como jefe del legendario clan Zenin, ser pateado por un niño de 11 años, ¿en serio? Naoya se burló, su voz goteando de burla. Naobito se rió, aunque no había calor en él. «Bueno, no te pongas muy engreído». Naoya sabía que se estaba quedando sin tiempo. Su voto de perfección temporal le quedaban menos de 2 minutos. Así que ¿por qué estaba perdiendo el tiempo hablando en lugar de presionar el ataque? La respuesta fue simple. Naoya no quería ganar atrapando a Naobito desprevenido. Aunque era poco probable, quería poner a prueba su verdadera fuerza contra Naobito a toda su potencia. Sin otra palabra, Naoya se lanzó a Naobito, su velocidad se amplió a su pico. Los dos comenzaron a intercambiar golpes. Las huelgas de Naoya fueron poderosas, cada una alimentada por sus inmensas reservas de energía maldita y las mejoras físicas otorgadas por su voto vinculante. Naobito, a pesar de ser empujado hacia atrás, se encontró con cada ataque con igual ferocidad. Por primera vez, los golpes de Naoya estaban realmente lastimando a Naobito.
El anciano gruñó mientras un ataque particularmente poderoso aterrizaba sobre su hombro, obligándolo a dar un paso atrás. La energía maldita de Naoya fue abrumadora, y su fuerza física, y con el voto aumentando su fuerza, incluso Naobito pudo sentir el impacto. Pero Naobito aún no había terminado. Naoya podría haber tenido la ventaja en energía maldita y fuerza cruda, pero Naobito tenía algo aún más importante. No necesitaba juventud ni poder abrumador para ganar. Su habilidad en combate fue inigualable. Sabía leer a su oponente, detectar debilidades y darle la vuelta a su favor con nada más que técnica e instinto. Mientras Naoya seguía su asalto, Naobito se ajustó. Comenzó a leer los movimientos de Naoya, contrarrestando cada ataque con ataques precisos y bien colocados. Cada vez que Naoya pensaba que tenía una apertura, Naobito ya estaba allí, bloqueando o deslizándose como si fuera de segunda naturaleza. Incluso mientras soplaba tras golpe, la sonrisa del viejo nunca vaciló. Maldita sea, realmente pensé que ibas a ser un reto, dijo Naobito, su voz tranquila y enlazada con burlas a pesar de la intensidad de la pelea. Mi malo por esperar demasiado. Naoya apretó los dientes, su maldita energía ardiendo mientras se empujó aún más fuerte. Sus ataques crecieron más rápidos, más poderosos, pero Naobito siguió evadiéndolos o desviándolos. Las burlas del anciano se estaban metiendo bajo su piel, pero Naoya se negó a dejarlo aparecer. «Wow, realmente debo sacar lo mejor de ti», contestó Naoya, su tono goteando de sarcasmo. «Nunca eres tan competente, ¿verdad?» «Tú mocoso», gruñó Naobito, su habitual calma deslizándose por primera vez. Se balanceó en Naoya, pero su puño no golpeó nada, simplemente después de la imagen. El verdadero Naoya ya estaba detrás de él, golpeando a su lado antes de marcharse. Durante el siguiente minuto, la batalla se prolongó sin un ganador claro. Los campos de entrenamiento estaban en ruinas, el suelo se rompió y desgarrado de la fuerza de sus enfrentamientos. La energía maldita se rompió en el aire, cada golpe sonando como un trueno rodante. Las imágenes de las secuelas de Naoya parpadearon en rápida sucesión, un desenfoque de señuelos que obligaron a Naobito a mantenerse afilado, sus sentidos empujaron hasta su límite. Quedan 27 segundos. ¿Este es mi límite? Naoya pensó, su respiración pesada mientras esquivaba otro de los ataques de Naobito. Su cuerpo gritó en señal de protesta, arrastrándose. Pero no pudo parar. Todavía no. Quedan 24 segundos. Si esto fuera una pelea de verdad, estaría muerto en 20 segundos. Se había empujado al borde, pero aún así no era suficiente. Naobito seguía en pie. Todavía sonriendo. Todavía se burla de él. Quedan 19 segundos. Me niego a morir. El pensamiento se quemó en su mente, avivándolo. No podía permitirse perder. Aquí no. Ahora no. Su determinación se afiló, empujándolo a un profundo estado de enfoque. El mundo que lo rodeaba se desvaneció, solo Naobito se mantuvo. Cada movimiento, cada aliento, cada pulso de energía maldita se volvió cristalino. Quedan 17 segundos. Y luego sucedió. Mientras Naoya lograba dar un puñetazo en la mano izquierda de Naobito, su maldito energía despertó. Liberar un flash negro no fue una hazaña pequeña. Requirió un nivel casi imposible de concentración y precisión. Ni siquiera Satoru Gojo, el hechicero más fuerte de la era moderna, podría sacarlo a voluntad. No fue algo que sucedió al azar, fue el resultado de una inmensa habilidad, enfoque y potencial de combate. Un flash negro ocurrió cuando se aplicó energía maldita dentro de 0,0000001 segundos de un golpe físico. Cuando un hechicero logró esto, su maldita energía destellaría negra, y el poder destructivo de su ataque sería igual a un golpe normal elevado al poder de 2,5. Era una técnica rara y devastadora, una técnica que solo un puñado de hechiceros había logrado. Black Flash. Naoya gritó mientras sentía la oleada de poder corriendo a través de él. El impacto fue diferente a cualquier cosa que había experimentado. Naobito, sintiendo el peligro, rápidamente reunió toda su maldita energía para defenderse. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de la magnitud del ataque. Levantó los brazos, canalizando su maldita energía en una barrera defensiva, pero no fue suficiente. El flash negro destrozó sus defensas como el papel, el poder destructivo del ataque amplificado a un grado inimaginable. La fuerza del ataque hizo que Naobito volara hacia atrás, su cuerpo chocó contra el suelo con un choque ensordecedor. El polvo y los escombros llenaron el aire, y por un momento, todo estaba quieto.
Según Aoi todo, la diferencia entre los que habían usado Black Flash y los que no lo habían tenido era como la diferencia entre el cielo y la tierra. No se trataba solo de la energía cruda y se trataba de entender la esencia de la energía maldita a un nivel más profundo. Para aquellos que la habían experimentado, manipular la energía malditada se volvió tan simple y natural como la respiración. Era un estado de mayor conciencia, un sentimiento de omnipotencia, como si el mundo mismo girara en torno a ellos. Este estado permitió al usuario operar al 120% de su máximo potencial, empujándolos mucho más allá de sus límites habituales. ¿Esa mi energía maldita? Naoya murmuró, sintiendo el flujo de su energía como nunca antes. Fue suave, sin esfuerzo e intoxicante. Se rió suavemente, una sonrisa extendiéndose por su cara. Podría volverme adicto a esto. Naobito, por su parte, rápidamente se puso de pie, agarrándose el brazo izquierdo, que sangraba fuertemente por el impacto del flash negro. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Naoya. «¿Black Flash, eh?», murmuró bajo su aliento. «¿Alguna vez dejará de sorprenderme?». Antes de que Naobito pudiera recuperarse por completo, Naoya se desdibujó en movimiento, apareciendo a su lado en un instante. Los ojos de Naobito se abrieron tarde. El pie de Naoya se golpeó las costillas, enviándolo volando hacia atrás. La velocidad del ataque lo pilló desprevenido. Naoya era más rápido ahora, mucho más rápido de lo que había estado hace unos momentos. Naoya aterrizó con gracia, su sonrisa ensanchada mientras veía a Naobito deslizarse por el suelo. «Hey, después de que gane, ¿necesitas que te lleve al hospital?», gritó, su tono goteando con sarcasmo. «Es decir, no te llevaré, pero llamaré a alguien». Naobito se puso de pie, su expresión oscureciendo. «Todavía no he perdido, gemelos». Naobito apareció frente a Naoya en un instante, alcanzando su mano, pero Naoya esquivó con un pivote afilado. Sin dudarlo, Naobito ajustó y entregó una patada rápida y precisa que envió a Naoya volando hacia atrás, deslizándose por el campo de entrenamiento agrietado. Pero justo cuando Naobito se preparaba para presionar su ventaja, un dolor repentino y ardiente le atravesó el costado. Su aliento se enganchó, y sus piernas se doblaron mientras caía a una de rodilla en un raro momento de vulnerabilidad. Su mano instintivamente agarró su torso, los dedos temblando ligeramente. Sus ojos se ensancharon en el momento exacto en que sus golpes se habían conectado. Naoya se había deslizado en un golpe devastador en su hígado. No fue solo suerte. Era preciso. Intencional. Y me dolió como el infierno. Naoya nunca había sido capaz de sacar algo así en su contra, pero ahora, era diferente. Esto solo fue posible porque había entrado en un estado más allá de sus límites conocido como la zona. Quedan 3 segundos. Naobito soltó una risa baja a pesar del dolor agudo que irradiaba de su lado. «Pequeño a escondida», murmuró, su voz atada con irritación y diversión. Antes de que pudiera levantarse, Naoya apareció delante de él en un instante, más rápido que antes, completamente encerrado, su enfoque afilado. Con todas sus fuerzas, metió su puño directamente en la cara de Naobito. ¡Bum! Una ola de choque estalló del impacto, y durante un segundo, chispas de energía negra crujieron a través del aire, distorsionando el espacio en sí. Naoya sonrió, su aliento pesado pero sus ojos brillando con triunfo. «¿Qué pasa? ¿No se puede mover?», se burló, viendo cómo Naobito se tambaleaba por la fuerza del golpe. «Adivina que ya no eres el más rápido». Su puño seguía hormigueando con energía maldita mientras gritaba las palabras, saboreando el momento. «Kokusen». La fuerza del golpe fue abrumadora, y la cabeza de Naobito se volvió a romper mientras lo mandaban volando. Naoya sonrió, su aliento pesado pero sus ojos brillando con triunfo. Se paró alto, su puño todavía hormigueando con los restos de energía maldita mientras veía el cuerpo de Naobito chocar contra el suelo, inconsciente. Quedan 0 segundos. El voto de Naoya de la perfección temporal había terminado, pero no perdió, y la pelea no pasó de 120 segundos. Debido a eso, el voto de encuadernación no tomó toda su energía maldita. Solo tomó la mitad, dejándolo cansado pero no completamente drenado. Aún así, su cuerpo se lastimó, sus músculos estaban dolidos, y su mente se sentía lenta por agotamiento. Respiraba hondo, su sonrisa se desvanecía lentamente a medida que la emoción de la pelea desapareció. Mirando a su alrededor en los campos de entrenamiento destruidos, pudo ver lo intensa que había sido la batalla. Sin decir nada, se giró y caminó a su habitación para descansar. Había pasado una semana desde la pelea de Naoya con Naobito.
Ganar contra la cabeza del clan había sido un golpe de suerte, pero como Naoya recordaba a menudo, la suerte también se considera un poder. La victoria había solidificado su reputación dentro del clan Zenin, y susurros de su fuerza y potencial se extendían como fuego salvaje. Pero Naoya no era de los que descansaban en sus laureles. Sabía que la suerte por sí sola no lo llevaría a la cima. Hoy, sin embargo, el estado de ánimo en la finca Zenin era sombrío. Se había difundido la noticia de que uno de los ancianos de alto rango, Oji Zenin, el hermano menor de Naobito y el tío Naoya, había dado la bienvenida a los gemelos al mundo. Mientras que el nacimiento de los niños era generalmente motivo de celebración, en el clan Zenin, los gemelos eran vistos como una maldición en lugar de una bendición. El clan creía que los gemelos interrumpían el flujo de energía malditada, resultando a menudo en que uno o ambos hermanos nacieran con energía débil o ninguna maldita en absoluto. En un clan obsesionado con el poder, la tradición y la fuerza de las técnicas maldiciadas, los gemelos fueron tratados como defectos. A menudo eran desechados, excluidos o abandonados de plano, vistos como menores en comparación con sus familiares con mayores habilidades. Era una dura realidad, pero una que había estado arraigada en el clan Zenin durante generaciones. Naoya, sin embargo, vio las cosas de otra manera. Sabía algo que el resto del clan no hizo, que en el futuro, estos gemelos jugaran un papel fundamental en la caída del clan Zenin. Mientras Naoya caminaba hacia la casa de Oji Zenin, no se molestó en golpearse ni anunciarse a sí mismo. Planeaba entrar sin pensarlo dos veces. Pero antes de que pudiera entrar, dos sirvientes se movieron rápidamente para bloquear su camino. Maestro Naoya, por favor detente, dijo uno de ellos, su voz temblando un poco. El maestro Oji ha ordenado que no se permita entrar a nadie. El otro sirviente forzó una sonrisa nerviosa y asintió. Gracias por entender, maestro Naoya. Naoya se detuvo, estrechando sus ojos hacia ellos. Por un momento, solo miró fijamente, su expresión ilegible. Luego, apareció una pequeña sonrisa en su cara. Oh. Se rió, su tono se aludió pero con un toque de peligro. ¿Eso es así? Los sirvientes intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que Naoya no era alguien a quien querían molestar, pero tampoco podían ignorar las órdenes de Oji. Antes de que pudieran decir nada más, Naoya se mudó. Con una patada rápida, mandó al primer sirviente estrellándose al suelo. El segundo apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Naoya lo empujara a un lado con un golpe de su mano. Los dos gimieron de dolor, pero Naoya ni siquiera les miró. No recuerdo haber pedido su opinión, dijo fríamente al entrar. No le importaban las órdenes de Oji o lo que los sirvientes tenían que decir. Si quisiera entrar, lo haría. Así lo gobernaba todo el clan Zenin, y Naoya no iba a seguir las reglas de nadie más. Pero mientras caminaba más hacia la casa, se detuvo a la vista esperada. Oji Zenin se paró en el pasillo, su expresión oscura. Su mano ya estaba agarrando la empuñadura de su katana. En un instante, se movió, la espada afilada presionando contra la garganta de Naoya. El acero frío brillaba en la tenue luz, una advertencia clara. Naoya, sin embargo, ni siquiera parpadeó. Sus ojos agudos conocieron a Oji, y su sonrisa solo creció. Inclinó ligeramente la cabeza, casi como si estuviera disfrutando el momento. Oye, tío, dijo Naoya, su tono casual a pesar de la espada en el cuello. ¿Te ves molesto? ¿Entré en un mal momento? Los ojos de Oji se entrecerraron, y su agarre en la katana se apretó. La espada presionó ligeramente contra la garganta de Naoya, una advertencia silenciosa pero clara. No tienes derecho a entrar en mi casa, mocoso, gruñó, con la voz baja y amenazante. ¿Qué quieres? La sonrisa de Naoya no se desvaneció. En todo caso, se volvió más afilado. Los gemelos son un mal presagio, Oji. Todo el mundo lo sabe, dijo, su tono suave y burlándose. Pero oye, al menos ahora tu legado será el doble de patético. La cara de Oji se oscureció de rabia, venas abultadas en la frente mientras trataba de mantener la compostura. Las palabras de Naoya eran como dagas, apuñalando su orgullo e inseguridades. Su agarre en la katana se apretó hasta que sus nudillos se volvieron blancos, pero no golpeó todavía. Maldita sea, Oji, continuó Naoya, su voz ligera pero goteando con veneno. Primero, no superas a Naobito, y ahora ni siquiera puedes producir un heredero decente. Si yo fuera tú, empezaría a pensar en suicidarme. La paciencia de Oji se rompió. Su rostro se torció de rabia, y sin previo aviso, movió su katana en Naoya. Pero antes de que la hoja pudiera conectarse, la maldita energía de Naoya se quemó.
En un instante, Oji estaba congelado en su lugar, atrapado dentro de un marco animado. Su cuerpo endureció la mitad del ataque, su expresión encerrada en shock y furia. Naoya no dudó. Se adelantó, su sonrisa ensanchada al entregar una potente patada al marco congelado. ¡Crack! El sonido resonaba a través de la habitación mientras el marco se destrozaba, enviando a Oji volando hacia atrás. La fuerza del golpe lo lanzó por la puerta y por la casa, su cuerpo se estrelló contra el suelo afuera. El polvo y los escombros llenaron el aire, y por un momento, todo estaba quieto. Naoya pisó los restos, su expresión tranquila pero sus ojos brillando de satisfacción. Apenas perdonó a Oji una mirada mientras pasaba, su tono casual pero goteando con burlas. Te diré que, dijo Naoya, su sonrisa nunca se desvaneció. Si uno de ellos sobrevive lo suficiente, tal vez los deje trabajar bajo mí. Como sirviente, por supuesto. Más mejoras. Mientras se acercaba a la habitación donde estaban guardados los recién nacidos, pudo escuchar el suave sonido de llanto. La puerta estaba ligeramente abierta, y Naoya la empujó sin dudarlo. En el interior, la habitación estaba tenuemente iluminada, y el aire olía a incienso. Una niñera estaba junto a la cuna, con los ojos en shock cuando vio a Naoya. Maestro Naoya, tartamudeó, se inclinaba rápidamente. No me dijeron que vendrías. Naoya la ignoró, su atención en la cuna. Se adelantó, con los ojos afilados estrechando mientras miraba a los dos bebés. Eran pequeños, débiles, y nada especial a primera vista. Así que estos son los famosos gemelos, dijo Naoya con voz baja, sonando como si estuviera profundamente en el pensamiento. Se acercó, con los dedos flotando sobre uno de los bebés. La niñera tensé, agarrando el borde de la cuna, pero no se atrevió a detenerlo. Los ojos de Naoya brillaron con una mirada fría mientras miraba fijamente a los recién nacidos. Su cara era difícil de leer, su mente corriendo con ideas. ¿Debería matarlos ahora?, murmuró, más para sí mismo que nadie. Sus dedos se movieron ligeramente, como si estuviera pensando en ello. Pero entonces, uno de los bebés. Su diminuta mano a la mano extendió, sus dedos cepillando contra el de Naoya. Era inocente, solo un reflejo, pero le hizo hacer una pausa. La miró por un momento, su mirada fría se suaviza un poco antes de volverse afilada de nuevo. No solo son gemelos, dijo Naoya, su voz llena de decepción, pero también son niñas. ¡Qué patético! Tiró de la mano hacia atrás, sonriendo, aunque no tenía la misma nitidez que antes. Worthless, murmuró, su tono lleno de asco. El clan Zenin realmente se está desmoronando si esto es lo que estamos produciendo ahora. La niñera se quedó callada, su cabeza se inclinó. No dijo ni una palabra, pero sus manos se estremecieron ligeramente mientras se aferraba a la cuna. Naoya la miró, sus agudos ojos se estrechaban. Manténlos vivos, ordenó, su voz fría y firme. Por ahora, al menos. Tengo la sensación de que serán interesantes. 4 años pasaron rápidamente. Naoya Zenin, ahora de 15 años, se paró en 180 centímetros, 6 pies, su presencia como la de una bestia indómita. Años de entrenamiento físico habían afilado su cuerpo y mente mientras caminaba por la finca Zenin. Vestido con la ropa tradicional del clan, se veía fuerte con los ojos llenos de confianza y arrogancia. En los últimos años, Naoya nunca había dejado de entrenar, y su progreso no fue nada menos que impresionante. Su control sobre la energía maldita había mejorado mucho. Aterrizar un Black Flash en su lucha con Naobito había sido un momento clave, ayudándole a entender mejor la energía maldito y controlarla con mayor precisión. Esa experiencia llevó sus habilidades a un nivel completamente nuevo, haciendo sus técnicas más nítidas y más eficaces. Naoya también había desarrollado una nueva aplicación de su proyección de Ekados, una técnica que llamó fractura frame. El concepto era simple. El mundo se mueve en 24 fotogramas, así que rompe su ritmo, y el mundo rompe con él. Con fractura marco, Naoya aplicó la regla de 24 fotogramas de la proyección en el propio medio ambiente, tratando objetos, terreno, incluso corrientes de aire actores obligados a seguir caminos de movimiento rígidos. Por ejemplo, si una roca estuviera rodando por una colina, su movimiento se segmentaría en 24 marcos discretos. Si se desviase de su camino, golpeando un árbol violaría la regla y se destrozaría explosivamente. El desencadenante de colapso de la técnica fue solo tocando un edificio de Pointa, el suelo, o cualquier objeto no vivo. Naoya podría aplicarle la regla de 24 fotogramas.
Si algo interactuaba con ese punto de una manera que rompiera la regla, una fractura de marco ocurriría instantáneamente. Ya se trate de una persona pisando el terreno afectado o un objeto que se estrelló contra ella, cualquier violación de la regla resultaría en una explosión repentina o implosión. Sin embargo, el uso de esta capacidad requería una enorme cantidad de energía maldita. Se había inspirado en la técnica de Sukuna, ajustando el concepto para trabajar solo en objetos no vivos, al igual que cómo funciona Desmantle dentro de la expansión de dominio de Sukuna. La tercera y última mejora que hizo fue extender el tiempo congelado para marcos animados a 10 segundos. Esto significaba que cuando usaba la perseguida de la proyección en un objetivo vivo, en lugar de congelarlos por un momento, podía mantenerlos quietos hasta 10 segundos completos. Sin embargo, hubo un serio inconveniente. Mientras estaban congelados, Naoya no podía hacerles ningún daño directo. Pero esa limitación no se aplicaba a otros. Si alguien más atacara el objetivo congelado, el daño aterrizaría como de costumbre. Naoya había diseñado esta extensión principalmente para la conversación, para poder hablar o alarde con quien fue atrapado en el marco sin que ellos pudieran moverse. Sin embargo, el costo era extremo. Usando esta versión de la técnica consumía 20 veces la energía maldita de una activación normal. Me voy a unir a Jujutsu High el mes que viene, dijo Naoya con firmeza. No estaba pidiendo permiso, simplemente declarando un hecho. Sus ojos se encerraban en el de Naobito, lleno de confianza e indiferencia. Los ojos de Naobito se ensancharon un poco por sorpresa, pero rápidamente lo cubrió con su habitual sonrisa perezosa. Tomó un lento sorbo de sake, observando de cerca a Naoya. ¿Jujutsu High, eh? Dijo que su tono se relajaba pero llevaba un borde. ¿Es porque Gojo Satoru también se unirá el próximo mes? Naoya no reaccionó. Esperaba esa pregunta. Ir hay una pérdida de tiempo, continuó Naobito, un toque de burla en su voz. Ya sabes todo lo que necesitas saber. Y seamos honestos, no puedes vencer a Gojo Satoru. Odio admitirlo, pero el clan Gojo estará en la cima de esta generación. Si nacieras con la técnica de 10 sombras, al menos entonces tendrías la oportunidad de competir, pero ahora, olvídalo. Las palabras de Naobito eran agudas, pero llevaban una verdad amarga. Gojo Satoru fue la primera persona en 400 años en heredar tanto los 6 ojos como la técnica Limitless maldiciada, lo que lo convirtió en el más poderoso Jujutsu Sorcerer vivo Even con solo 15 años. Su existencia por sí sola eclipsó a los hechiceros de élite del clan Zenin, demostrando que nunca alcanzarían su nivel, ni ahora ni en el futuro. Durante 300 años, el clan Zenin había sido el más fuerte entre las 3 grandes familias. Los Gojo y Kamo clanes tuvieron sus momentos, a veces uno superando al otro, pero en la última generación, eran iguales en el poder. Sin embargo, con el nacimiento de Gojo, todo había cambiado. No vine aquí a escucharte latiendo, dijo fríamente Naoya, encendiendo su talón y alejándose sin esperar una respuesta. No tenía ningún interés en las conferencias o dudas de Naobito. Ya sabía todo lo que el anciano estaba diciendo. Él era muy consciente del poder abrumador de Gojo Satoru y del desafío casi imposible que representaba. Naoya lo había pensado incontables veces. Con su conocimiento del futuro, podría perturbar fácilmente el crecimiento de Gojo. Podría matar al buque estrella ahora, impidiendo el despertar de Gojo durante su batalla con Toji. O, cuando llegó el momento, podía ofrecer a Toji más dinero para abandonar su misión, asegurando que Gojo nunca alcanzaba todo su potencial. Había incontables maneras en que Naoya podía sabotear el ascenso de Gojo, dándose el tiempo y la oportunidad de crecer más fuerte y eventualmente superarlo. Pero no lo haría. No porque no pudiera hacerlo, sino porque Gojo era demasiado importante para el futuro. Naoya odiaba admitirlo, pero no estaba seguro de si sería lo suficientemente